en el nombre del Señor. Estamos estudiando en este año jubilar de San Pablo, estamos estudiando la carta de San Pablo a los romanos. La semana pasada empezamos el capítulo 5 de la carta a los romanos y haciendo un pequeño resumen de la semana pasada, hicimos mucho hincapié en Romanos 5:3, donde dice San Pablo: más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hicimos mucho énfasis en esto. En nuestra vida dijimos que esta palabra escrita hace 2000 años pues nos viene muy bien. De San Pablo decía que él se gloriaba ¿hasta en qué? En las tribulaciones. Por eso yo no entiendo cuando tú oyes doctrina de iglesias pentecostales por ahí que dicen: no, el cristiano no sufre tribulación porque todo que se encuentra con Cristo ya todo le sale perfectamente bien. Entonces yo no sé San Pablo qué es lo que habla, porque San Pablo dice que él se gloría en qué, hasta en las tribulaciones. No quiere decir que es masoquista, que se gloría solamente en las tribulaciones, dice que se gloría hasta en las tribulaciones, y él explica por qué. Dice que la tribulación engendra paciencia. Nadie aprende a ser paciente cuando todo va bien. Uno aprende a ser paciente cuando las cosas va mal y pone su confianza en Jesucristo. Dice, la tribulación engendra la paciencia. Entonces dice, la paciencia engendra virtud probada, no solo virtud. O sea, ¿qué dice San Pablo? La tribulación, si la sabemos llevar bien, nos ayuda a ser pacientes. La paciencia, ¿qué fruto da en nosotros? La virtud. ¿Qué cosa es virtud? Ser bueno. Yo no conozco a una persona que sea paciente y sea malo. Toda persona que es paciente es bueno, a no ser el demonio que tiene paciencia para hacernos caer en el pecado, pero eso no es paciencia, eso es obstinación. La paciencia engendra virtud probada. O sea que solamente una persona que ha pasado por una gran tribulación y la ha pasado en paz, verdaderamente sabe que pasó la prueba y que más nada que venga puede hacerte mella en tu vida. Dice, y la virtud probada engendra esperanza. Aquel que ha pasado una tribulación y la ha pasado en paz, y esa tribulación que ha pasado en paz lo ha hecho crecer, dice, en su corazón nunca va a faltar la esperanza, porque sabe que, como decía Santa Teresa, todo se pasa. Recuérdense la letrilla de Santa Teresa que decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Si ahora la decimos como una carretilla, pero cuando llegue el momento no la sabemos aplicar. Santa Teresa decía: nada te turbe, que nada te haga perder el juicio, que nada te haga volverte loco, nada te turbe. Decía que nada te espante. Entonces digo, a la base dice Santa Teresa, nada te espante. ¿Por qué dice Santa Teresa que nada te turbe ni nada te espante? Porque todo se pasa. Hermano, todo se pasa. Créanme, como dice el refrán por ahí, no hay mal que dure 100 años. El cuerpo, gracias a Dios, todo se pasa. Santa Teresa dice, ten cuidado, todo se pasa, pero Dios no pasa, porque Dios no se muda. Dios permanece siempre en el mismo lugar. Dios es inconmovible, Dios jamás se mueve. Somos nosotros los que nos movemos. Todo se pasa, Dios no se muda, somos nosotros los que nos mudamos. Entonces dice Santa Teresa lo que tiene que ver, que dice San Pablo: la paciencia todo lo alcanza. Los desesperados son los que nunca consiguen nada. La paciencia todo lo alcanza. Y dice Santa Teresa, y la paciencia todo lo alcanza. ¿Por qué? Dice, porque solo Dios basta. Si Dios no se muda, si Dios siempre está ahí, y si yo no tengo paciencia para esperar el tiempo de Dios, sabemos que eso es lo único que a mí me basta. Todo lo demás pasa, menos Dios. Eso es lo que dice San Pablo, y que Santa Teresa entendió también. Sigue diciendo San Pablo. ¿Y por qué la esperanza no falla? Dice, porque es el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. En el versículo 6, Romanos 5:6, dice San Pablo: en efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir.
Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Esto es lo que dice San Pablo, y es muy cierto. Dice San Pablo, nadie muere por nadie. Nadie muere, pues es muy difícil que alguien dé la vida por alguien. Dice San Pablo, divagando así en estas cosas teológicas, dice San Pablo, es posible que por alguien muy, muy bueno tú encuentres a alguien que sea capaz de decir, bueno, yo doy mi vida por esa persona porque esa persona hace más falta que yo. Pero dice San Pablo, pero por alguien malo, ¿quién muere por alguien malo? ¿Quién muere por un sinvergüenza? Todo el mundo dice, mejor que se muera. Dice San Pablo, cuando Cristo murió por nosotros todavía ni siquiera teníamos la gracia. Cuando Cristo murió por nosotros, estábamos totalmente en pecado, éramos totalmente malos. Dice, ahí se prueba el amor de Dios, que Cristo no murió por unos cuantos buenos, Cristo murió por todos cuando todos éramos malos. Y va a decir San Pablo, si Cristo hizo eso cuando nosotros éramos malos, ¿cuánto no va a hacer ahora que somos imagen de él por el bautismo? Eso es lo que tenemos nosotros que pensar. Ese es el versículo 9. Con cuánta más razón, pues, justificado ahora por su sangre, seremos por él salvos de la ira. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es lo que dice San Pablo, dice, cuando estábamos muertos en el pecado, nosotros fuimos reconciliados por la muerte. Ahora que estamos vivos, somos justificados ¿por qué? Por su vida. Fíjate lo que te voy a repetir lo que dice San Pablo. Cuando nosotros estábamos muertos por el pecado, fuimos reconciliados con Dios por medio de ¿qué? Por la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue porque nosotros estábamos muertos. La muerte de nosotros engendró la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque el precio del pecado es la muerte. Y Cristo cargó el precio de nuestros pecados para que nosotros tengamos vida eterna. Dice San Pablo, si cuando estábamos muertos fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, dice, ahora, ¿con cuánta razón vamos a ser salvos por la vida? ¿Por la vida de quién? De Cristo. A ver si ustedes entienden y adivinan esto. Estábamos muertos, fuimos reconciliados por la... Pero ahora que estamos vivos, somos salvados por su... ¿Y cómo por su vida? Ahora que estamos vivos, somos salvados por su vida. Fuimos reconciliados cuando estábamos muertos por su muerte. Ahora que estamos salvados, somos justificados, somos salvados por su vida. Y uno dice, bueno, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende esto? Por la resurrección. Todo eso que ustedes dicen está bien, porque, como dice Santiago, todo eso está bien, porque San Pablo no explica por qué, yo lo entiendo de otra forma. Yo entiendo que cuando dice San Pablo, que con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo digo, ¿por qué somos salvos por su vida? Por la Eucaristía. Porque ¿qué dijo Cristo? El que coma mi carne y beba mi sangre, yo los resucitaré en el último día. ¿Eso no es vida? Vida eterna. Porque está bien, Cristo resucitó, pero bueno, la resurrección de Jesús es un hecho de hace 2000 años, ahí está vivo, pero Jesús está resucitado glorioso y yo soy pecador. ¿De qué forma? Es la forma que Jesús viene a mí y me da más vida por medio de la Eucaristía. Y así lo dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por eso, sí, por su cruz, cuando estábamos muertos, fuimos reconciliados con Dios. Ahora que estamos vivos, somos salvados por su vida, porque Jesús está vivo. Y no hay una prueba más grande que Jesús está vivo, porque los protestantes dicen, sí, Jesús está vivo en el cielo, en mi corazón jugaré. Nosotros decimos, Jesús está vivo en la Eucaristía. No es nada simbólico, no es nada espiritual, está vivo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, ahí. Y cuando yo comulgo, Él se hace común unión, Él se hace uno conmigo. Por eso, como decía el padre Francesco aquella vez que nos habló, que a mí eso nunca se me olvidó, decía, cuando comulgamos, construimos el cuerpo con que vamos a resucitar. Eso es tremenda verdad teológica. Cuando uno va al gimnasio y que hace ejercicio, la gente que va al gimnasio toma esos batidos de proteína y toma cosas ¿para qué? Porque no solo es el ejercicio, es el ejercicio con lo que nutre
El cuerpo, por eso la gente para tener el cuerpo grande toma vitaminas y algunos hasta se inyectan esteroides, whatever, todas esas cosas. Bueno, nosotros, el cuerpo espiritual, ¿cómo lo que hacemos crecer? Por medio de la Eucaristía. Por eso dice Jesús, este es el pan bajado del cielo, que coma de este pan y viva de esta sangre, vivirá eternamente. Según tú comulgas, construyes tu cuerpo para la resurrección. Porque mientras más tú comulgas, más te asemeja a Cristo. Porque según tú vas comulgando, tu vida y tu espíritu se va asemejando a la vida y obra del Salvador. Porque ya no es una lectura bíblica que es intelectual, ya no es la oración, que nadie la está descalificando, pero ya no es la oración que es espiritual. La comunión es algo físico. Tu cuerpo se nutre del cuerpo de Cristo. Ese es el gran misterio y la gran bendición que tenemos en la iglesia católica, que muchas veces nosotros no sabemos evaluarlo. Dice en el versículo 11, y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Acuérdense de lo que dijimos, que el mundo estaba en pecado, Dios es santidad. Entre pecado y santidad no hay ningún tipo de puente. ¿Quién hizo el puente? Cristo. ¿Por qué? Porque se hizo pecado por nosotros. No adquirió el pecado, Él cargó con nuestros pecados. Por eso Jesús, al hacerse pecado con nosotros, reconcilió el cielo con la tierra, el puente. Ahora San Pablo, del versículo 12 en adelante, va para... Ahora San Pablo en este capítulo 5 nos está queriendo poner de manifiesto cuán grande es el don de Cristo al mundo. Es lo que San Pablo está poniendo. La grandeza del don. Por eso que habló de la reconciliación, de la justificación, de la expiación, de la propiciación, para que nos demos cuenta del don tan grande que es Jesucristo. Y ahora, para que veamos qué don tan grande es Jesucristo, San Pablo, del versículo 12 en adelante, va a comparar a Adán con Cristo. Por eso dice en Romanos 5:12, por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se carga en cuenta no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos nosotros. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno, porque el juicio partiendo de uno lleva a la condenación, mas la obra de la gracia partiendo de muchos delitos se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno reinó la muerte por un hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Todo eso que dice San Pablo aquí, él pone dos comparaciones, Adán y Cristo. Dice, por el pecado de Adán, ¿qué entró en el mundo? La muerte. Por Jesucristo, ¿qué entró en el mundo? La vida. La vida. Eso es lo que dice San Pablo en todo esto de aquí. El don tan grande de Jesús, que Jesús es el don de la vida. Dice San Pablo, por uno todos pecaron. Todos no pecamos en Adán. Dice San Pablo, aunque ustedes no hayan hecho nada, aunque no hayamos hecho ningún pecado físico, cuando un niño nace, ¿qué es lo que hereda? El pecado original. O sea, por culpa de ese hombre, todos hemos pecado. Si por un hombre todos hemos pecado y nos apartamos de Dios por un hombre, todos hemos sido ya reconciliados con Dios. Por eso pone Adán muerte, Jesús vida. Es lo que pone San Pablo en estos versículos, que parece un poco enredado en lo que escribe. No creo que haya sido enredado lo que escribió San Pablo, sino que es muy difícil traducir del griego que San Pablo escribió, porque el griego es una lengua de retórica y es muy difícil muchas veces transcribir la exacta. Cuando tú transcribes la idea, puedes transcribir la idea, pero cuando tú transcribes palabra por palabra, el griego es muy difícil de traducir. Pero eso es la esencia de lo que estamos hablando. Todos hemos pecado en una sola persona. ¿En quién?
En Adán. Y eso es lo que yo he explicado otras veces, muchísimas otras veces, pero como me he dado cuenta, repitiendo las cosas 1, 2, 3, 4, 15, 20, 30 veces, que es la única forma que la gente se lo aprende, porque como ustedes no vuelven a abrir la Biblia hasta el martes que viene, pues así más nunca en la vida se van a aprender nada. Pero lo que el pecado original, que es lo que está diciendo San Pablo, que el pecado entró, nosotros pensamos, y ya los han oído 500 veces, pues se lo graban de un viaje y para siempre. Mucha gente dice, y con lógica, porque no entienden lo que es el pecado original, dice, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán hace 3 millones de años? Parece un poco injusto, ¿no? Que yo cargue la culpa de lo que un viejo sinvergüenza hizo hace una pila de millones de años. Pero es que no entiende lo que es el pecado original. Como yo le he dicho a ustedes, la gente piensa que cuando un niño nace, si uno pudiera mirar el alma por un microscopio, va a haber un alma blanquita y en el medio una mancha prieta. Ahí todo el mundo dice, ¿de por quién es culpa de eso? De Adán. Nació con la... Pero el pecado original no es eso. El pecado original no es algo con lo que nacemos. El pecado original es algo con lo que no nacemos. O sea, no es algo que nos sobra. El pecado original es algo que nos falta. Entonces cuando tú lo vas así, tú lo entiendes. Porque cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios crea a Adán y Eva en gracia. ¿Qué es lo que quiere decir en gracia? Adán y Eva fueron creados sin pecado. Ellos no tenían pecado. Dios puso pecado en ellos. No, le dio todas las facilidades para que ellos fueran perfectamente buenos. ¿Le dio Dios algo malo? No le dio nada malo, lo puso en un lugar perfecto. Le dijo, todo lo que está aquí es de ustedes, domínalo. Produce, haz con ellos, tú eres el dueño de todo esto. Dios solamente le dijo una sola cosa, yo no quiero que tú toques. Habían 2 cosas en el paraíso que no se podían tocar. ¿Qué cosa era? El árbol del bien y del mal. ¿Y qué más? Por ahí alguien lo dijo muy tenuemente. Y el árbol de la vida. Eran 2 cosas que no podían tocar. El árbol de la vida, porque ¿quién es el dueño de la vida? Dios. El árbol de la vida todavía nosotros no lo podemos tocar. ¿Quién toca el árbol de la vida? El que no. Hoy en día, ¿quién toca el árbol de la vida? El que decide matar los niños en el vientre de la madre. ¿Quién toca el árbol de la vida? El que decide que un anciano no tiene derecho a seguir viviendo y lo elimina por la eutanasia. ¿Quién toca el árbol de la vida? El que coge una pistola y sale a matar a alguien. Ese toca el árbol de la vida, que es patrimonio de Dios. Ese no se podía tocar y no se puede tocar. Porque si hay una característica de Dios, aparte de la santidad, es la vida. Dios solamente engendra vida. Y el otro árbol es el árbol del bien y del mal. Acuérdense que el Génesis está escrito en un lenguaje, no es un cuento, es una realidad espiritual. Es lo que mucha gente no entiende. Me dicen, pero el Génesis es una fábula. El Génesis no es una fábula. ¿Y el Génesis pasó de verdad? No pasó tal como lo dice. Si no pasó tal como lo dice, entonces es una fábula. No es una fábula y no es una historia. Entonces tú dices, bueno, si no es una historia, no es una fábula, ¿qué es? No decir una palabra que no es. ¿Qué cosa es el Génesis? El Génesis es la historia de la creación vista desde los ojos de Dios. Eso es lo que es. La ciencia te presenta la creación desde el punto de vista científico. Esto se unió con aquello, y pasó aquí, esto pasó allí. No, el Génesis es cómo Dios mira la historia del mundo desde el punto de vista espiritual. Por eso que está expresado en signos espirituales, no en símbolos, en signos espirituales. ¿Y qué cosa es el árbol del bien y del mal? El árbol del bien y del mal, cuando Dios le dijo, no comas del árbol del bien y del mal, porque si no vas a morir. ¿Qué es lo que quería decir? Dios le dijo al hombre, utiliza absolutamente todo lo que tú tienes. Yo, tu Señor que te cree, me reservo una sola cosa. ¿Qué es lo que Dios se reserva? Decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Eso es lo único que Dios se reservó. Aparte de eso, el hombre podía hacer lo que quería. ¿Por qué Dios se reservó definir qué cosa es bueno y qué cosa es malo? Porque Dios sabe que si Adán define lo que es bueno y lo que es malo, ¿quién va a salir perdiendo? Adán no, va a salir perdiendo Eva. Porque si yo defino las reglas de lo que es bueno y lo que es malo, ¿voy a cargar algo malo yo? No. Como dice, no, el jefe no lee internet, el jefe se instruye. Cuando un empleado está leyendo Yahoo, lo castigan porque está en hora de trabajo
Cuando el jefe lee Yahoo, se está informando. ¿Tú me entiendes? ¿Quién puso la ley? El jefe. Eso iba a pasar con Adán. Si Adán pone la ley, Eva iba a salir de alguna forma ganando. Y si Eva pone la ley, misericordia. Yo no sé qué hubiera pasado en ese. Como Dios sabía, como decía en el pueblo mío, que el que parte y reparte se queda con la mejor parte, Dios dijo, yo que soy santo y justo, yo voy a decir, esto es bueno y esto es malo, totalmente, imparcialmente, y ustedes se someten a esto, y así todo está en armonía, porque hay orden. Eso es lo que es el árbol del bien y del mal. Por supuesto, si Dios le dijo, no comas del árbol del bien y del mal, yo me reservé eso para mí. ¿Qué fue lo primero que el hombre hizo? Lo que Dios le dijera que no lo... Tú quieres que un hijo tuyo haga algo, dile que se lo prohíbe terminantemente. Ya tienes 97% posibilidades de que lo haga. Eso es el pecado original. Pura y estamos marcados por la desobediencia. Ustedes están aburridos de esta cuenta, pero como viene gente nueva, pues nosotros lo saben, pues se lo voy a hacer porque me da la gana. Así, yo siempre pongo, porque esto es uno de los ejemplos más claros que he visto del pecado original. Una vez yo estaba en el gimnasio, habían pintado una pared de rojo. En ese momento pusieron un letrero que decía, ojo, pinta. Y yo estaba montando la bicicleta. Y todo el que pasaba, le pasaba el dedo a la... Y después decía, ¡ay, me pinté! Yo decía, pero si ahí dice, ojo, pinta. Hermano, no pasó una persona que no le pegó. Y yo me bajé y le toqué y le pasé el dedo también. Y me pinté también. Porque siempre me quedó eso. A lo mejor ya se secó. Y yo dije, ese es el pecado. ¿Ustedes creen que si la pared tiene un letrero, si no tiene el letrero que dice ojo, pinta, alguien la toca? Nadie. Pero ¿cuál era el deseo de tocar que decía? No toque. No toque. Eso es el pecado original. Dios le dijo, eso yo me lo reservo. Inmediatamente vino el desobediente por excelencia y le dijo al hombre, esa verdad espiritual tan grande que menciona la Biblia de esa forma. Y le dijo, así que Dios te dijo que no tocaras nada de aquí. ¿Dios dijo eso? No. Al contrario, Dios dijo que podían utilizarlo todo. ¿Y qué le dice el demonio? Totalmente al revés. Así que Dios no te deja tocar nada. Porque ese es el demonio, por eso que dice Cristo que es mentiroso desde el principio. Eres profundamente mentiroso y todo lo vira. Por eso todas las tentaciones del demonio comienzan con la palabra sí. Cuando alguien me diga, si Dios está, o si, ¿por qué? Ya tú sabes quién está detrás. ¿Cómo empezó las tentaciones del monte con Jesús? Sí, tú eres hijo de... ¿Por qué el sí engendra duda? Si tú eres hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no lo eres. Ese es el demonio de una forma tan maligna, te deja caer. Él no te dice, tú no eres hijo de Dios. Te dice, va y no. Entonces tú te empeñas en probar que sí. Y ahí es donde tú te enredas. Él le dijo al hombre, así que Dios no te deja tocar nada. A la mujer le dijo. Entonces la mujer cometió el gran fallo de su vida. Hablar con el demonio. Con el demonio no se habla. Tú no puedes, si tú hablas con el demonio te enredas. Con el demonio uno no puede hablar. ¿Cómo uno habla con el demonio? Cada vez que te meten las cosas de ocultismo. Cuando tú buscas las cartas tarot, el horóscopo, la santería, el espiritismo, ni digas. Cada vez que tú te metes en ese campo, tú estás empezando a dialogar con el demonio. Hoy en día, en esa forma de que se manifestó, no sabemos de qué forma. La Biblia lo pone como una serpiente porque la serpiente viene y tú no lo oyes venir. Tú no ves ni siquiera cómo camina. Cuando tú te das cuenta ya te cogió. Por eso que tú no oyes al demonio venir. Cuando tú te das cuenta, ¿tú crees que los adictos se dan cuenta que están cayendo en adicción? No. Cuando se dan cuenta ya están hasta aquí. Ya el demonio lo agarró y no lo soltó. Las personas que se enredan en adulterio muchas veces ni se dan cuenta. Cuando vienen a ver dicen, ¿cómo yo llegué a meterme en este lío que ya yo no me sé? Hermano, porque te pusiste con el demonio. Y eso fue el problema de Eva. Y fíjate, el demonio no habla con Adán. Por una cosa muy profunda. Porque el demonio sabía que la santidad de la pareja venía por la mujer, no por el hombre.
La santidad viene ¿por qué? Porque entre la mujer y el hombre, la mujer es la que más se parece a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque crea vida. Porque crea vida. Por eso que la mujer se parece más a Dios. Y hay muchas cosas que hablar sobre. Por eso que la santidad del matrimonio. Y fíjate que yo solo busqué una pila de libros. A lo mejor parece un poco fuerte lo que voy a decir, pero son cosas que ustedes entiendan espiritualmente. De todos los animales, la única especie hembra que tiene himen es la mujer. Los demás animales no. Mira tú lo sagrado que es la mujer, porque esa es la forma en que Dios crea vida. Y por eso que el demonio hoy eso es lo que quiere precisamente profanar. De eso no se habla por pena, pero yo creo que eso se debió hablar más. Porque una razón, no hay ningún otro animal hembra que tenga himen, solamente la mujer. Es la santidad del engendramiento de vida a través de Dios. Y por eso el demonio se dirige a la mujer, porque él sabía dónde estaba la fuente más semejante a Dios, aunque el hombre también es imagen y semejanza de Dios. Por eso habla con ella, dijo, si esta cae, ya todo. Por eso que las mujeres, que parece que no, son muchas veces las más importantes de una familia. Y son la base de la familia. Y si la mujer cae, se acaba la familia. Pero yo creo que las mujeres no se han dado cuenta de eso. Y por eso el demonio anda con esa farrara de la liberación de la mujer, que no es más que doble esclavitud. De ahí viene todo, que hermano, que ustedes no crean que no. Esto es un plan también trazado y enganchado uno con otro, que no se da cuenta, se engancha. Pero cuando tú te pones, tú dices, caballero, qué mente tan perversa, como ha venido preparando todo esto. Edith Stein, la gran santa carmelita, lo vio en el 1930 y tanto, que dijo, con la liberación de la mujer va a pasar de la esclavitud del marido a la esclavitud del jefe. Y mira tú si no es, a la mujer ya no la manda el marido, ahora la manda el jefe. Mira tú cómo el demonio va preparando todo eso. Y a este ser se dirige el demonio, por eso le engendra la duda. Así que, y la mujer le quiso explicar. Ahí fue donde vino gran... El otro día una pobre persona me escribió y me dijo, Fran, ¿yo puedo orar para que el demonio se convierta? Yo dije, aparte de perder el tiempo, estás en un grave peligro al orar por ese personaje. Estás rondeando un campo tremendamente maligno, del cual es mejor no tener ningún tipo de contacto. Mientras más lejos, mejor. Y por eso, cuando el demonio le dice, claro, porque Dios sabe que si tú comes del árbol de bien y del mal, vas a ser como Dios. ¿Fue mentira lo que le dijo? ¿Fue mentira o verdad? Que el hombre cuando comiera del árbol de bien y del mal iba a ser como Dios. ¿Mentira o verdad? Es verdad, porque ¿qué es lo único que Dios había reservado? Definir qué es bueno y qué es malo. Si el hombre lo hacía, iba a ser semejante, pero no le dijo cómo iba a ser semejante a Dios, porque el diablo no dice una verdad. El diablo siempre dice medias verdades. ¿Por qué dice medias verdades? Porque una media verdad es más peligrosa que una mentira. A ti te dicen una mentira y tú dices, ay, eso es. Ahora te dicen algo que suena, tú dices, ay, la verdad que eso sí, eso tiene algo que tiene sentido común, y este es veneno metido. El día que comas de eso, tú vas a ser como Dios. Y la mujer comió y dice que Dios que era bueno. ¿Cómo no va a ser bueno? Hacer lo que uno le dé la gana. Hacer lo que uno le da la gana es buenísimo, porque ajustarse a la voluntad de otro, así sea Dios, cuesta trabajo. Hacer lo que uno le da la gana es bueno, pero tú nunca sabes entonces las consecuencias hacia otro que va a tener hacer lo que a ti te da la gana. Y por eso dice la Biblia que desde que el hombre y la mujer comieron del árbol de bien y de mal y se hicieron semejantes, dice que se le abrieron y se dieron cuenta que habían ocupado el lugar de Dios. Eran semejantes a Dios, pero iguales de nada. Se dieron cuenta que eran semejantes a Dios porque habían hecho su propia. Ellos habían sustituido a Dios por ellos mismos, pero que nada habían adquirido el poder de Dios, ni la santidad de Dios, ni la sabiduría de Dios. Dice, lo primero que se dieron cuenta era que estaban desnudos. Lo primero que se dieron cuenta. Uy, tiene que ver eso con el sexo. No tiene nada que ver con el sexo para nada. Porque el sexo es santo, el sexo no es malo. Es tan santo que la iglesia lo ha declarado sacramento. El sexo es malo como la bebida es mala en el desorden. Pero dice que se dieron cuenta que estaba desnudo. ¿Qué cosa le quiere decir? Se dieron cuenta que todo lo que tenía era de Dios y que lo habían
perdidos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que todo lo que tenía, absolutamente nada, era de ellos. Y lo peor del caso es que ya no había vuelta atrás. Estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Se taparon con una hoja de higuera, dice la palabra de Dios. Y después, más tarde, Dios lo va a vestir ¿de qué? ¿Se acuerdan de qué Dios le va a hacer la ropa después? De cuero. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Cómo se vistieron con qué puede? No, Dios le hizo, ellos hicieron su propia ropita. ¿Con qué se le hicieron? Con hojas de higuera. Dios le hizo la ropa ¿con qué? Con cuero. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ellos hicieron no iba a durar nada. ¿Qué puede durar una ropa de hoja? Lo que nosotros nos proveemos por nuestros propios medios no dura nada. Dios le hizo la ropa de cuero. ¿Cuánto dura la ropa de cuero? Quiere decir, lo que Dios provee dura para siempre. Génesis está lleno de cosas hermosas. Lo que pasa es que nosotros no sabemos interpretarlo. Y dice que se dieron cuenta que estaba desnudo. Y cuando Dios los llamó, ¿qué hicieron? Se escondieron. La segunda consecuencia del pecado. Miedo de Dios. Hasta ese momento ellos y Dios eran amigos. A partir del pecado, Dios no se apartó. Dios vino y los llamó como siempre. Ellos fueron los que se escondieron. Ahí viene, cada vez que tú estás en pecado, yo no voy más al grupo, si total eso es aburrido. El grupo no es aburrido, tú estás en pecado. Por eso tú sabes que tú no cabes ahí. Yo no voy más a la iglesia, ¿para qué? Si total, el hombre cuando cae en pecado se aleja de Dios. Para tener a quien echarle la culpa. Y sigue la historia de Génesis, pero el punto que el hombre y la mujer, cuando pecaron, perdieron la amistad de Dios. ¿Cómo se llama la amistad de Dios? La gracia. Perdieron la gracia. Todo lo que Dios le había dado, se lo perdieron. Estaban como desnudos, desgraciados, desnudos. Sí, esa es una palabra que es muy profunda. Desgraciado quiere decir una persona que no tiene gracia. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es no tener la gracia de Dios. Es lo peor. La palabra desgraciado está muy bien utilizada. Lo que pasa es que nadie sabe lo que quiere decir desgraciado. Es alguien que ha perdido toda la amistad de Dios. Cuando se dieron cuenta, había perdido la amistad de Dios. Y eso era irreversible. ¿Por qué? Porque los hombres pecaron por su propia voluntad. Dios le dio todo y ellos dijeron, yo hago lo que a mí me da la gana. Ninguna satisfacción. La ofensa fue tan grande que ninguna satisfacción que el hombre diera podía remediarla. Aparte que no dicen aquí en ningún lado que Adán y Eva pidieron satisfacción. Dieron satisfacción. Aparte que no dice en ningún lado que la dieron. Pero, y ahora no dice, Adán y Eva pecaron. ¿El diablo pecó? ¿El diablo pecó, sí o no? No, el diablo pecó. Yo no sé por qué el Señor me pone a hablar de estas cosas que son tan complicadas. A ver, hay dos tipos de creaciones. ¿Cuáles son las dos tipos de creaciones que hay? La angélica, la espiritual y la física, nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Somos creaciones iguales los dos. Dios nos creó, ¡pum! Creó la angélica y creó dos naturalezas. Una naturaleza angélica, que es espiritual, y una naturaleza. Los dos somos creaciones de Dios. ¿Qué nos diferencia la creación angélica de la creación de nosotros? No, porque ellos tenían voluntad. No, que nosotros somos físicos. No, los otros eran libres. Nosotros somos físicos y ellos son espirituales. La materia está sujeta ¿a qué? Al tiempo. Eso es un misterio que hay gente que no lo puede entender. Está sujeto al tiempo, la materia. El espíritu no está sujeto al tiempo. A ver, usted entiende eso. ¿Qué cosa es el tiempo? El espacio. El tiempo está bien el espacio, pero te falta algo. Es el espacio entre dos puntos. Yo digo, de aquí a España hay 8 horas. Tengo en avión, que tengo 2 puntos, Miami y Madrid. Ahora, si yo quito el segundo punto, ¿cómo yo mido el tiempo? Hay tiempo de aquí a dónde. ¿Qué hace falta otro? Punto. Físico. Los ángeles no son físicos, no tienen punto, por eso no tienen tiempo. Entonces usted entiende lo que yo les quiero decir. Los ángeles no están en el tiempo. Por eso cuando Dios crea, los ángeles los crea igual que los hombres, libres, totalmente libres, sin pecado, llenos, con voluntad propia, pueden escoger lo que es bueno. Nos creó exactamente igual. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros estamos creados en el tiempo y los ángeles, por eso que no entendemos lo que pasa. Nosotros cogemos en él, pero cuando Dios creó, como no hay tiempo, los ángeles escogieron de ahí, ya.
Los ángeles escogieron de ahí, ya no hay tiempo, por eso escogieron y no tienen arrepentimiento porque no hay un reloj para decir el ángel se puede arrepentir de aquí a 2 horas. ¿Ustedes me entienden lo que es? El ángel no está creado en tiempo, por eso que nosotros podemos arrepentirnos, pero el ángel escogió de una vez. ¡Pum! Por eso que no tiene perdón. Entonces, también el ángel no tiene perdón. Dios no lo perdonó. Dios podía haber redimido al ángel, ¿sí o no? Sí. Dios es todopoderoso. ¿Por qué Dios no redime al ángel y redime al hombre? Porque al ángel nadie lo obligó a ser malo. Él se hizo malo por sí mismo. Sin embargo, al hombre lo engañaron para hacerlo malo. ¿Ustedes entienden? Como Dios es justo, el ángel no tiene redención, pero el hombre sí. Si alguien lo engañó, alguien lo va a redimir. Pero el ángel, San Pablo VI, que conoció bien al demonio, y escribió esta frase tan horrible, no, teología tan profunda del demonio, dijo que, hablando de Satanás, dice, misterio de la iniquidad, dice, perdió absolutamente todo lo bueno y siguió siendo un ángel. Dice, sin perder su capacidad angélica, perdió, todo hombre tiene algo malo y algo bueno. En Satanás, en ese ángel no quedó absolutamente nada bueno. Y siguió siendo fuera del tiempo. Por eso sigue existiendo. Es un misterio muy profundo. Por eso que Dios no redime al ángel, pero redime al hombre. Pero el hombre perdió la gracia, tal como la perdió Satanás cuando eligió. Pero por eso todos los descendientes, a partir de ese momento que nacen fuera de la gracia. Por un ejemplo, a ver, yo soy ciudadano americano, o tú tienes la residencia americana, y tú tienes que renovarla cada cierto tiempo, y un día te vas para Colombia, o qué sé yo, para México, o yo no sé para dónde, y no vas y la renuevas cuando se te vence. ¿Qué pasa con la ciudadanía? O la residencia, la pierdes. ¿Y tus hijos? La pierdes también. Si tus hijos nacieron ahí, también perdieron la residencia porque tú no la renovaste. Y los hijos de los hijos van a nacer fuera sin la residencia. Así pasa con el pecado original. El hombre perdió la gracia y todos sus descendientes también la perdieron. Por eso cuando siempre nace un niño, nace fuera de la gracia. Y en la parte espiritual hay 2 campos: la gracia o el pecado. No hay un campo de medio pecado y media. No se puede decir yo estoy medio en pecado. Como yo le he dicho, como una mujer no puede decir yo estoy medio embarazada. Tú estás en pecado o estás en gracia. Punto. Por eso, cuando el hombre nace sin la gracia, nace en pecado. Ese es el pecado original. ¿Ustedes entienden? No es algo con lo que yo nazco, es algo que a mí me falta cuando yo nazco. Jesús, por la pasión en la cruz, y eso después, la semana que viene, San Pablo va a hablar en el capítulo 6, Jesús nos dio la posibilidad de volver a nacer. Eso es lo que nos da Jesús. Por eso tenemos un segundo nacimiento. ¿Cuál es el primer nacimiento? Nuestro nacimiento físico. Nacemos en pecado, nacemos fuera de la gracia. ¿Y cuál es el segundo nacimiento? El bautismo, cuando la gracia vuelve a nosotros y nazco a la vida eterna. Por eso ese es el segundo nacimiento. Por eso dice que hay 2 muertes también. ¿Cuál es la primera muerte? Cuando nacemos. Cuando nacemos, la primera muerte. ¿Por qué? Porque nacemos como en pecado, nacimos muertos para Dios. ¿Y cuál es la segunda muerte? Cuando nos champeamos y nos vamos para el otro lado. Pero la primera muerte, eso es la contradicción. Nacemos, pero nacemos muertos. Desde el punto de vista espiritual. Esa es la primera muerte. Al mismo tiempo que el nacimiento, es muerte. Por eso el bautismo es nacimiento y vida. Eso es lo que dice San Pablo. Por esto todo lo que ha explicado tan largo. Si por esto que hizo Adán, ¿qué es lo que se metió en nosotros, en nuestros genes, en nuestra vida? El pecado y la muerte. Por lo que hizo Cristo, va a meterse en nuestra vida la vida eterna y la gracia. Por eso dice San Pablo, qué don tan grande es Cristo. Y nosotros no nos damos cuenta. Cristo es todo lo opuesto de ¿quién? De Adán. Todo lo opuesto de Adán. Por eso la iglesia canta el sábado santo en la vigilia pascual. Dice, bendito sea el pecado que nos dio tan gran redentor. Es lo que canta la iglesia. Dice, Cristo es tan grande que tenemos que dar gracias a Dios por el pecado de Adán que nos mereció a ¿quién?
a Cristo. Vaya, eso es lo que está la iglesia. En la emotividad del sábado santo dice, que bendito sea el pecado que nos dio a ese tremendo Salvador. Eso es lo que San Pablo está poniendo. Y por eso también es tan importante. Por eso San Pablo va a llamar a Cristo el nuevo Adán. El nuevo Adán, porque el primer Adán falló. ¿Qué engendró el primer Adán? Pecado y muerte. La muerte no estaba en el plan de Dios. Por eso que todos le tenemos miedo a la muerte. Porque nuestra naturaleza no está hecha para la muerte. La muerte es algo ajeno en nosotros. Y por eso, como no hay un solo gen de nuestro cuerpo que esté hecho para la muerte nos engendra, nos da miedo. Porque la muerte no estaba en el plan de Dios. Eso entró por el pecado de Adán. Por eso que dice Dios, si el hombre se comió del árbol del bien y del mal, mejor que no tenga acceso al árbol de la vida. Porque si malo vive eternamente, ¿a quién se va a parecer? Al demonio. Ya con uno tenemos más que suficiente. ¿Y a quién pone delante del árbol de la vida? A un querubín con la espada. Un querubín que no deja. ¡Ay, los angelitos, qué lindo! El angelito no dejaba entrar a nadie por mucho que tú le lloraras. Los ángeles cumplen la voluntad de Dios. Puso un querubín. Nadie puede tener vida eterna, porque nadie puede entrar tener acceso a qué. Por eso, ¿quién es el primero que anuncia que hay vida en abundancia? No, un ángel. Cuando las mujeres llegan a la tumba, dice un ángel, no está, resucitó. El mismo ángel que dijo, no pueden entrar al árbol de la vida, le anuncia a la gente, ahora ya pueden entrar al árbol de la vida. Porque por ahora yo no puedo ir al árbol de la vida. Seguimos sin ir al árbol. Pero ¿por medio de quién yo puedo ir al árbol de la vida? Por Cristo que comió de él. Cuando se hizo igual a nosotros. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Eso es muy profundo y en Miami no se habla de eso. Aquí en Miami se habla mucha bobería. Y hay que hablar más de estas cosas para crear un pueblo de Dios que entiende el plan de Dios. Porque cuando tú ves estas cosas aquí, tú entiendes el Génesis. Cuando te empiezas, ¿y con quién se casó Caín? A mí qué me importa. ¿Y dónde están los dinosaurios? Pero a mí qué me importa los dichosos dinosaurios. ¿Tienen que ver los dinosaurios con lo que yo estoy explicando? Para nada, son dos cosas diferentes. Y San Pablo, todo este enredo, terminando, todo este enredo que hace San Pablo aquí, dice, pero el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno muchos perdieron la gracia, por la bendición del otro todas la hemos recuperado. Por eso termina en el versículo 17. En efecto, si por el delito de uno reinó la muerte por un hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo. ¿Por quién reinamos? Por Cristo. Así pues, como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, en la obediencia de uno todos hemos sido constituidos justos. Estúdiense Romanos 5:18, que es el resumen de lo que estamos diciendo para entrar en el tema. Ahora, porque la semana que viene es cuando vamos a hablar de cómo Jesús restituye lo que Adán rompió. Es el capítulo 6, cuando habla San Pablo. Pero este es el resumen. Así pues, como el delito de uno atrajo sobre todo condenación, así también la obra de justicia de uno procura todo justificación. ¿Se recuerdan lo que dijimos la justificación? Nadie es justo, todos somos pecadores. Pero hubo uno, igual que nosotros, de nuestra raza, que sí fue justo, Cristo. Cuando Dios nos mira a nosotros, no nos mira el pecado de Rosana, el pecado de Mirta, el pecado de María, el pecado de Nenita, no. Cuando ellos nos miran a nosotros, ¿a través de quién nos mira? De Cristo. Y Cristo delante de nosotros, Dios que ve en el hombre justicia. Es justo. Y por eso que dice, ¿y qué es lo que da esta justificación? La vida. Dios mira a Adán, ¿y qué es lo que ve? Desobediencia. Y esa desobediencia, ¿qué lleva? Muerte. Dios nos mira a través de Cristo, ¿y qué es lo que ve? Obediencia. ¿Nuestra? No, ¿de quién? ¿Y qué nos trae esa obediencia de Cristo? Vida. Ven las dos. ¿Cómo pone San Pablo el don? Dice, así también,
Oye, si por la desobediencia de unos todos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno todos fuimos constituidos justos. Mediten esta semana en este versículo, que ese es el resumen de nuestra fe. Seguimos con el capítulo 6. ¿No es interesante Romano? Sí. El Romano es muy profundo espiritualmente, porque va por paso. Primero nos preparó, ahora nos dijo cuál es el don de Cristo. Ahora la semana que viene va a decir cómo Cristo va a arreglar el árbol del bien y del mal y todo el desaguisado que formaron Adán y Eva. Porque los protestantes dicen, ya todos somos redimidos por Cristo. No todos somos redimidos por Cristo. Cristo nos redimió a todos, pero no todos somos salvos. Porque si no el mundo estuviera lleno de gente buena. ¿Y por qué hay tanta sinvergüencería? Porque la salvación, la redención está ahí para todo, pero tú tienes que ganártela. No solo ganártela, porque Cristo no la ganó, tienes que meterte en ella. Tienes que meterte en ella. La salvación es como tú le dices, la escuela está ahí, pero porque la escuela está ahí, en el medio del barrio, ya tú eres inteligente. Tú tienes que ir a la escuela. La redención está ahí. Todos hemos sido redimidos, pero ahora tú tienes que ir a la redención, porque recuerda una cosa, y la redención es una cosa, es una palabra clave en la Biblia. La redención, y se lo he mencionado que la Biblia hay que verlo así, la redención es pacto. La redención es pacto. ¿Qué cosa es pacto? Un contrato entre Dios y el hombre. Así como en la antigua ley es un pacto, la redención es un pacto. La redención está ahí, pero yo tengo que decir, yo quiero esa redención y me voy a comprometer a tal cosa. Entonces tú entras en un pacto con Dios, y cuando tú entras en el pacto con Dios, tú tienes la redención, tienes derecho a la redención. La redención es tuya, pero tú tienes que entrar en ese pacto con Dios, porque Dios no da nada for good. Tú dirás, bueno, la redención es gratuita. Sí, la redención es gratuita. Dios no murió, Cristo, por mucho que hagamos, no pagamos la redención de Cristo, pero Dios no nos la da ya así. Vaya, coge la redención. ¿Por qué? Porque el hombre, para que el hombre le dé valor a algo, tiene que sudarlo. Si tú no lo sudas, tú no le das valor a nada. Tú le das a un hijo tuyo desde que nace un carro del año, le das un plasma, y ese hijo tuyo nunca va a saber el valor de las cosas. Cuando tú sudas una cosa, tú sabes el valor que eso tiene. Por eso la redención Dios nos la da así. La redención está ahí, pero yo tengo que sudarla para saber el valor que tiene. Por eso que la gente que está metida en droga y en pecado y en santería y en muchas cosas, cuando vienen a Cristo, saben el valor que tiene eso, más que nosotros que hemos nacido católicos. Por eso que saben el valor que tiene, por eso que se convierten y pasan por delante de gente que son hace 1000 años católicos. Pero por algo los últimos, no es una injusticia que los últimos sean los primeros, es que los últimos saben de verdad el valor de lo que yo tengo, que no le doy valor. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra casa que no le damos valor, que mucha gente en Latinoamérica, si se la damos, se volverían locos con ellos y la cuidarían como nosotros no lo cuidamos? ¿Por qué? Porque saben que no lo tienen y saben lo que necesita y lo que vale eso. Nosotros, ¿por qué lo tenemos en la casa y ni le hacemos caso? Porque lo tenemos ahí y no sabemos verdaderamente el valor que cuesta conseguir eso. Cuando tú consigues algo a costa de mucho trabajo, tú, como dice San Pablo, lo cuidas con temor y temblor, para no perderlo, porque sabes lo que te costó. Y eso es lo que Cristo hace con la redención. No está gratis y está ahí, pero quiere que yo me la gane, para que yo sepa lo que vale.